Y estamos entonces con el autor de este librazo que nos llegó, se llama Mediums, conexión, espíritu, testimonios, historia, investigación, energía, trance, esoterismo, encuentros, introducción a la diversidad de la experiencia espiritual. El autor es psicólogo, profesor de psicología, máster en historia, doctor en psicología, docente e investigador universitario en Buenos Aires. Bueno, tiene pero una experiencia y una vasta trayectoria que podríamos, con decirle que son 2 páginas la biografía del autor, así que anduvo por Barcelona, por Estambul, por el Cairo, Madrid, México, hablando de estos temas, llevando cursos, talleres, conferencias. Bueno, una amplia trayectoria para Alejandro Parra. Buenas noches, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Un placer estar aquí en tu programa. Gracias por venir. La verdad que siempre le damos mucha prioridad a la literatura por deformación profesional, pero quizás por eso, porque somos escritores, tanto el productor, yo somos escritores, un libro que se llama Mediums y que abarca de una manera tan exhaustiva y tan seria y tan profunda y tan profesional esta temática, enseguida nos cautivó. ¿Cuál fue tu objetivo al escribir este libro? De alguna manera sacarle la pátina de estupidez que le da a mucha gente el tema, hacerlo más serio, enseñar. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, sí, esto que acabas de decir es correcto. O sea, la idea básicamente es mostrar una mirada un poco más local. El libro en realidad es lo escribí en paralelo con una tesis de maestría que estaba trabajando sobre el desarrollo del espiritismo en la Argentina. El libro se titula Entre médicos y mediums, lo publicó Biblos, y básicamente es un trabajo de investigación histórico bien documentado sobre, digamos, el surgimiento de las prácticas espiritistas y los conflictos que los espiritistas tuvieron a lo largo de toda su historia, ¿no? Es una historia belicosa, si se quiere, porque los espiritistas fueron furor a fines del siglo XIX y hasta por lo menos 1960, y atravesaron diversos momentos históricos del país y del mundo, sobre todo en su controversias, sobre todo sus disputas ideológicas y religiosas, primero con la Iglesia Católica, después con la ciencia positivista de fines del siglo XIX, luego, bueno, atravesó una etapa en la que, bueno, que siempre tuvo, ¿no?, de marginación, estigmatización, sobre todo porque el medio era visto como un loco, alguien que tenía un charlatán, un loco. Sí. Y después pasó por un periodo, bueno, al mismo tiempo, sobre todo en las posguerras, hubo un periodo de charlatanería del espiritismo, en donde muchas personas usaban la práctica del espiritismo para contactar con los seres queridos fallecidos, y entonces había muchas estafas y cosas por el estilo. Ustedes hablaban hace algún momento del caso de Harry Houdini. Houdini fue un mago escapista americano que desde muy joven, cuando él perdió a su madre, cuando estaba haciendo una práctica de escapismo, estuvo a punto de morir y vio a su mamá en una suerte de experiencia cercana a la muerte, y él quedó muy impactado con esa experiencia, al punto tal de que buscó un medium, pero bueno, lamentablemente no encontró más que engaño, fraude, y ahí se encontró una alianza con el periodismo, porque los periodistas encontraron fascinante la idea de que se comunicaran con el más allá, y como el sensacionalismo, por supuesto, siempre vendía, una de las cuestiones más controvertidas era esta idea de desenmascarar mediums y exponerlos, ¿no?, digamos, a la crítica pública, y su trabajo fue exitoso, porque obviamente en esta, digamos, doble vara entre el mago, el prestidigitador, el escapista y el denunciante del fraude espiritista, los espiritistas, por supuesto, fueron vistos como un fraude y un engaño. Creo que es justo un mago que también es un maestro del engaño, ¿no? Claro. Y no solamente eso, además los magos, hay toda una historia de la que yo no profundicé, pero es muy interesante. En el ilusionismo y la magia teatral, muchos magos utilizaban el rol del medium, y por lo general utilizaban este rol de la díada entre el magnetizador o el espiritista con la medium mujer, ¿no?, como la idea de que la mujer era más vulnerable a los efluvios espiritistas y así, espirituales. Y entonces esta imagen del medium teatral, que realizaba actos de
de ilusionismo en relación con la mirada, ¿no? Hay una película incluso famosa, El ilusionista, Sí. que un poco relata este episodio, que efectivamente sí fue muy popular. De hecho, la fundación del espiritismo por parte de las así llamadas hermanas Fox en 1847 se popularizó a partir de su circuito. Las tomó el empresario Barnum, que era famoso el desarrollo del circo y del teatro, y durante mucho tiempo, bueno, el espiritismo estuvo un poco vinculado. El espiritismo y por otro lado la mediunidad estuvo siempre disfrazada de esta idea de que era posible comunicarse con el mundo espiritual. Los mediums, por supuesto, algunos de ellos cobraban sus sesiones. Al día de hoy, esto vamos a verlo luego, hay una imagen del medium como una suerte de terapeuta, ¿no? A través del cual uno tiene o compra o alquila una antena espiritual y se comunica con el mundo de los espíritus y sobre todo elabora o contribuye a elaborar el duelo por la pérdida de seres queridos, padres, hijos, amigos, afectos muy cercanos y así. Esta es la imagen, yo diría, más empoderada del medium moderno. Pero para concluir la historia de Harry Houdini, es interesante notar que él nunca dejó de creer en la posibilidad de que es posible comunicarse con seres espirituales, a pesar de que desenmascaraba mediums y que la imagen pública de Houdini estaba asociado a una especie de escéptico, cínico que claro. Atacaba. Sí, justiciero, ¿no? Justiciero, claro. Exactamente. Y no obstante lo cual, incluso con su esposa, ya de grande, en los años 30, incluso poco antes de morir, se combinaron con su esposa de que cualquiera de ambos que muriese iba a buscar a un medium. Fíjate qué grado de confianza todavía, de optimismo tenía al respecto, para que le bajara la información de una clave que solamente ellos conocían, una estrategia que de hecho fue usada en otras ocasiones, en otras investigaciones incluso, pero la mujer no tuvo éxito, murió pocos años más tarde buscando infructuosamente una medium o un medium que le pudiera dar esa clave, ¿verdad? Y vos ahí dijiste por un momento que se pudiera, tenías fe en que se podía contactar o comunicar con seres espirituales. Y la pregunta es, ¿se puede contactar con seres espirituales? Mira, es una gran pregunta. Yo, a ver, no soy espiritista, creo sí de que hay alguna forma de vida después de la muerte, como quienes creen en Dios o quienes creen en otras doctrinas y así. Pero es una respuesta difícil porque en términos generales es, bueno, la gran pregunta, ¿no? Muchas personas han tenido experiencias personales muy significativas, sobre todo en los momentos previos a la muerte, con sus seres queridos, y así. Las enfermeras, yo hice un estudio con enfermeras, en donde encontramos que el colectivo de la enfermería es muy susceptible de experimentar eventos en hospitales, en morgues, en residencias geriátricas incluso, y así, en donde ellas han tenido episodios. El más famoso quizás de los cuales es, por ejemplo, timbres que tocan solos en una habitación donde alguien acababa de morir y cuya costumbre era tocar timbre regularmente a la enfermera para llamarla y así. Cuando van a la habitación no hay nadie. Y el timbre incluso está desconectado, ¿no? Y de modo que, bueno, episodios de esta naturaleza, junto con las experiencias más subjetivas, individuales de personas que han tenido visiones en el momento de la muerte o han atravesado lo que ellos dicen un túnel y ver en el fondo una luz y así, bueno, dan como cierto tipo de indicios, la idea de la reencarnación y así, bueno, de que existe o de que podría existir en todo caso una posible realidad espiritual o una idea de trascendencia, ¿no? Y tiene mucho que ver, dice en el libro, también decías recién el timbre, la electricidad, ¿no? Por lo general, las comunicaciones son a través de luces o sonidos, cosas eléctricas que se activan o que se detienen. Exacto. ¿Por qué la electricidad como manera de comunicación que me parece más seguido? Bueno, a ver, en el pasado había una creencia sostenida, incluso por los propios espiritistas, en donde todos los experimentos basados en magnetismo, electricidad o la idea general de que el mundo espiritual puede interactuar con la materia, era una propuesta desafiante, controvertida y sobre todo planteaba la materialidad del espíritu. Y de hecho, hay muchas experiencias en donde en las casas de familias,
miles de hogares ocurren episodios vinculados con lamparitas que estallan sin causa aparente, o a veces hay apariciones y fenómenos de esta naturaleza. De hecho, hay equipos que se llaman Ghostbusters, que son como cazafantasmas, popularizados un poco por la idea del cazafantasma así caricaturizado, pero lo más sorprendente del caso es que hay en todo el mundo, pequeños grupos aquí en Argentina también, que se dedican a llevar tecnologías con el propósito de detectar cambios en las frecuencias electromagnéticas de ciertos sitios, casas abandonadas, hospitales, en fin, todo tipo de lugares, cementerios incluso, y hay quienes aseguran que incluso los espíritus pueden interactuar con las tecnologías, por ejemplo, grabadores, cámaras, fotografías, o sea que hay una larga historia que vos muy bien poco planteaste como base de la idea de que hay aparentemente un mundo espiritual que no solamente se puede contactar con el sujeto humano, el medium, sino que también las tecnologías modernas, incluso los celulares actualmente y así, bueno, permitirían tener o serían interrumpidos de alguna forma por una señal que proviene del más allá o del mundo espiritual o de inteligencias desencarnadas. Ahora, pese a que hay muchas pruebas, no sé, pruebas o muchas evidencias que dan a suponer esto, esa existencia, al mismo tiempo parece ser como que la opinión pública no habla de eso, no es algo de lo cual no se habla, y si se habla siempre es desde el escepticismo, rara vez alguien públicamente acepta o la ironía, o enseguida diciendo, no, está loco, está delirando, está drogado. Exacto. ¿Por qué razón? Si después todos tenemos alguna historia o alguna cosa, medio que a todos nos resuena, sin embargo, públicamente bueno, mira, de eso no se habla, ¿no? Yo soy docente universitario y mal o bien tengo cierta imagen pública y cualquier estudiante mío me obliga, pero cuando estos temas a veces se han tratado en televisión y así, bueno, por supuesto siempre hay un gran interés, es como una especie de digamos vicio público, virtud privada, ¿no? O sea, hay muchos colegas, de hecho, sostienen que han tenido experiencias pero que no las pueden exhibir públicamente. Yo conozco mucha gente, por ejemplo en CONICET o en centros científicos de alto prestigio, que es un entorno social sumamente crítico y escéptico e indiferente de hecho, pero que sin embargo reconocen haber tenido episodios de esta naturaleza. Ahora, yo diría que por otra parte hay otro valor agregado, sobre todo por ejemplo en un gran barómetro cultural que hoy día es en la cinematografía. Hace unos minutos hablabas de películas como Poltergeist y cosas por el estilo. Bueno, gran parte de esa cultura cinematográfica también retroalimentó el interés público por estos temas. Yo diría que hay, de entre las películas, sobre todo a partir de la década del 90 hasta hoy, que han producido una gran marca cultural respecto a la identidad del medium por un lado y el fantasma por otro, o el espíritu. Una es Sexto Sentido, sin duda alguna, o sea, la imagen del niño que te dice, ay, sí, o sea, veo gente muerta, que es un ícono en la cinematografía mundial, pero que tiene que ver con esta idea de que quien tiene una experiencia de esta naturaleza lo tiene que confesar y que tiene que ser cauto con quien lo hace. No es lo mismo un sacerdote, un pastor, un psiquiatra, un médico, un familiar o un amigo, o sea, tiene que ser alguien que efectivamente, digamos, respete nuestra salud mental, ¿no? O sea, que no cuestione la posibilidad de que por un momento podemos tener una imagen de esta naturaleza. Y otra película de las muchas que generaron este impacto, sin duda alguna, fue Ghost, ya a principios de los 90, de amor, claro, que muestra, a ver, en este argumento desopilante de una Oda Mae Brown, que es Whoopi Goldberg, ¿no? Que ganó el Oscar, ¿no? La primer medium en la historia que ganó un Oscar, que muestra, de hecho, la que representa una farsante que hacía esto para engañar a la gente y ganar dinero con sus hermanas, todos recordamos el argumento, pero que de repente se encuentra con algo que le habla al oído, de la cual solamente puede escuchar su voz, no puede verlo en principio, y que transforma su vida radicalmente, ¿no? Resolviendo un crimen, nada más ni nada menos. Todas las películas casi todas las películas tienen como la base de la fantasía, hasta ahora es una fantasía, de que un medium puede resolver un crimen.
Imagínate si un juez pudiera consultar Claro. un medium para que los grandes casos criminales de nuestro país se pudieran resolver a través de un medium. De hecho, no sé si es verdad, pero se dice que algunas veces se consulta medios para saber dónde hay alguien desaparecido. Exacto. Caso Loan, creo que se hablaba de eso también. Nos visita Alejandro Parra, autor de Mediums, que es una introducción a la diversidad de la experiencia espiritual, que publicó Ediciones Lea. Te voy a dejar un par de preguntas para el próximo bloque. Y una, recién hablabas de las películas, como conforman una identidad cultural alrededor de este tema. Bueno, antes nuestro productor nos hablaba también de la Ouija y el juego de la copa, que también uno de los chicos, por lo general, hay una etapa juego de la copa. Yo siempre digo, una vez me puse a googlear sobre el juego de la copa para ver cuál era la trampa, y me sorprendió mucho porque en ningún lado decía es falso, es trampa. Decía, ojo, no se jode con eso. Incluso, incluso en páginas de la Iglesia Católica decían, no juegan con eso. No es que decían, no, es una chantada, es una mentira. Eso que nos cuentes un poco en un rato sobre el juego de la copa, sobre la tabla Ouija. Y después sobre el espiritismo en Argentina. Por ejemplo, pensé mientras hablabas en la Escuela Científica Basilio, que muy poca gente la conoce, pero toda una historia muy interesante ahí. También una influencia política. Bueno, de eso en principio. Y hablando de política, tenemos a López Rega, apodado el Brujo también, que tuvo que ver con el tema. Bueno, tenemos para hablar un ratito más, que vas a quedar hasta medianoche, no, pero porque ya es la hora de las brujas y acá todavía estamos en los espíritus. Todavía, después nos dirás la diferencia también. Un rato más con Alejandro Parra, autor de Mediums, esta muy completa guía sobre el mundo del más allá, o el más allá, o el más acá. Veremos un rato. Leonardo Kessler, de 48 años, es actualmente un medium argentino que desde niño tuvo experiencias en torno a encuentros espirituales. Dice él, cuando tenía unos 10 años, una noche muy calurosa de verano, comencé sintiendo ruidos donde nadie más escuchaba nada. Al bajar por la escalera de mi cama litera, me encontré a una figura humana transparente. Al principio me era familiar, supe que debía seguirla. La figura atravesó una puerta de vidrio, continuó de un baño al otro lado de la casa hasta llegar a una ventana al fondo, donde la figura se desvaneció. Me quedé mirando, sorprendido. Entonces me di cuenta de que yo no había imaginado esa figura, que eso tenía vida propia. No recuerdo nada más, ni siquiera cómo regresé a mi cama, solo que quedé insomne toda la noche. Ahora estoy convencido de que esa fue una prueba de fuego que un medium debe atravesar. Fue muy impresionante. Durante muchos años intenté bloquear estas experiencias. Excelente. El autor mismo, Alejandro Parra, leyendo un fragmento de su libro Mediums, que publicó Ediciones Lea. Y recién aparece ahí el medium, ¿no? Porque si bien es una temática amplia, el título es Mediums, ¿no? Podría haber sido espiritismo, no. Es Mediums. ¿Por qué? Particularmente Mediums. Bueno, a ver, básicamente porque, en primer lugar, hoy día el medium de alguna manera es una figura empoderada. ¿Qué significa? En el pasado el medium era un sujeto hombre o mujer, pero a veces por lo general las mujeres tenían este estereotipo de rol que cuando, digamos, las familias, sobre todo las familias que eran espiritistas, en cualquiera de las orientaciones, ahora vamos a hablar de esto, les prohibían explícitamente, es decir, yo tengo muchos casos de espiritistas, nietos o bisnietos de espiritistas, en donde las familias ocultaban sus prácticas espiritistas. De hecho, iban a escuelas católicas y así, en la educación clásica, pero obviamente evitaban todo tipo de... ¿Por qué? Bueno, porque el medium era visto como alguien loco, extraño. De hecho, había una clasificación diagnóstica, que era locura espírita. Locura espírita. Locura espírita, sí. El spirit folie, o sea, la locura espírita en francés. Porque se creía de que quien tenía contacto con los espíritus era alucinado, deliraba o tenía algún tipo de trastorno mental. Bueno, el medium tenía esta imagen. De hecho, esta imagen popular que vemos de una medium en torno a una mesa con sus ojos hacia arriba y gesticulando y así, bueno, es la imagen de alguien como desbordado. Más que nada, la imagen era alguien que prestaba su cuerpo para que una entidad se incorporara y hablara a través de él o de ella. Ahora bien, el problema es que, o mejor dicho, con el paso del tiempo y con una mirada más tolerante, más antropológica y sobre todo más cultural del fenómeno de la mediunidad, sobre todo a partir de los escritos de Lévi-Strauss y de cómo el medium se insertó en la cultura religiosa, el medium dejó de ser visto como alguien alienado para la imagen que hoy día tenemos del medium, que es
una figura que de hecho, incluso irónicamente, yo a veces lo veo cuando voy a una feria esotérica o algún festival así de ese tipo de cuestiones New Age, en donde vemos a tarotistas, astrólogos y también médiums, compartiendo, digamos, el mismo espacio, cosa que antes no ocurría, ¿no? O sea, esas conexiones que hoy día vemos entre la mediumnidad, que es una experiencia que uno puede ver en casi todos los pueblos, en todas las épocas, en el chamanismo, en los cultos afrodescendientes, Umbanda, Candomblé, etcétera. Lo ve en el vudú haitiano, lo ve en la santería cubana, lo ve en el espiritismo garífuno de Guatemala o en Venezuela y así. Lo que ve es un tipo de práctica eminentemente religiosa. De hecho, una clasificación de la mediumnidad es una clasificación entre los mediums laicos o seculares, o sea, aquellos que no practican un culto, pero que sin embargo utilizan la mediumnidad como un servicio, al punto tal de que pueden cobrar un arancel como si fuera una consulta psicológica, y un medium que participa de un culto religioso. Entonces, este medium religioso, esta práctica, se ha concentrado, o mejor dicho, ha sido apropiada por el espiritismo, más que el espiritismo, digamos, como religión, como doctrina, en donde el propio espiritista, digamos, tiene una cuestión, hasta yo diría, identitaria, ¿no? El espiritista no se reconoce ni como religioso, ni como doctrinario, ni como secta, incluso por momentos se reconoce como científico. O sea, había un espiritismo asociado con la idea de la ciencia. Entonces, la imagen que hoy tenemos del medium, cuando digo empoderado, me refiero a una figura que tiene presencia en los medios, en teatros, en la televisión, en la internet, en las redes, que uno puede buscar un servicio mediúmnico, lo puede consultar, no importa en qué lugar del mundo se encuentre, y las personas consultan hoy a un medium para llegar a tener o confirmar por momentos sus propias experiencias personales en su casa, en donde dice sentir la compañía de su hijo, que siente que una vela o que una luz que se apaga o una señal que aparece en la casa. Y entonces consulta un medium para que le confirme si esa experiencia que tuvo es efectivamente o no espiritual. Y entonces hay un servicio de consultoría hoy día a un medium para que te comunique con el hijo. Entonces, lo que vemos en suma es un medium que tiene la condición casi similar a una antena, a un celular celestial, llamalo, o una suerte de comunicador, con el cual yo, si perdí a un ser querido y busco un medium, no lo busco para que se comunique con un ser extraterrestre o que se comunique con cualquier otra entidad espiritual, duendes o con cualquier cosa, que también los hay, obviamente, por eso lo menciono, sino que quiero que se comunique específicamente con ese ser con quien yo quiero tener un diálogo. Saber si está bien después de una muerte terminal, por ejemplo, si sigue sufriendo de alguna manera, si tiene algo para decirme, hasta las cosas más bizarras. Como por ejemplo, casos que este medium, por ejemplo, Leonardo Kessler me relataba, personas que están dispuestas a pagar una consulta para saber la clave de Facebook porque el marido falleció, pero sabía que el tipo la estaba engañando. O sea, vos tenés un espectro de demandas respecto a la mediumnidad que van más allá de seamos buenos y felices en el más allá. No, yo quiero saber cosas concretas. ¿Dónde dejó el testamento? Pero ¿por qué iba a darle muerto la clave de Facebook? Si había logrado sobrevivir sin dársela, no se la va a dar de muerto. Muerto por no boludo, ¿no? ¿Para qué? Había quedado unas preguntas pendientes, sí. Y una era esto sobre el juego de la copa, que los chicos juegan mucho, los chicos también, ¿no? Como que todos en un momento de la infancia o de la adolescencia tenemos como un acercamiento, no sé si a la mediunidad o no, con eso, con la tabla Ouija. ¿De qué se trata todo eso? ¿Qué hay atrás de eso? Yo te lo respondo por contraste. Sí. Yo jamás vi a un grupo de ancianos con un tablero Ouija. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, en términos generales, las prácticas oraculares que están justamente inspiradas en el tablero Ouija o en otros métodos alfanuméricos y así, están un poco en línea con esta idea de que es posible evocar a una entidad en forma impersonal que se manifieste en ese lugar. Esa sería la idea básica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo evocar que invocar.
La evocación impersonal es aquella en la que un grupo de personas con una copa en el centro que se dirige a diferentes letras, o un tablero con una plancha que también hace el mismo texto, una botella, el Charlie Charlie, cualquiera de los métodos modernos, representan una forma de comunicación bastante elemental, mecánica, que está inspirada en la idea de que no hay una incorporación por parte de una entidad al cuerpo de un medium, sino que la mediumnidad es suficientemente democrática, todos quizá la tenemos, esto lo manifiestan los espiritistas, pero los espiritistas advierten, ahí los católicos y los espiritistas se juntan, el espanto los une, y dicen, bueno, vamos a poner a prueba esta cuestión, en virtud de la cual, aparentemente, si yo estoy invocando, la invocación en realidad es más personal. Yo me quiero comunicar con mi mamá que murió hace 15 días. Los espiritistas dicen que efectivamente eso es posible, pero hay que ser cauto, porque así como se puede inocular mi ser querido fallecido y comunicarse, también se pueden inocular fuerzas aterradoras, virulentas, que en lugar de querer comunicarse se quiere burlar. En la Iglesia Católica siempre predominó esta idea de que quien se comunica no es un espíritu, es un demonio. Entonces, mucho peor. Y entonces, muchas de estas experiencias están asociadas a la idea de que una entidad se puede inocular. Hay otras interpretaciones, bastante más mundanas si se quiere, y de las cuales los espiritistas también aborrecen, que es la idea de que cuando 2 o 3 personas se juntan para colocar sus dedos arriba de una copa o de una plancha, en realidad están produciendo un efecto tipo mioquinético, en el sentido de que son los músculos los que, o los dedos, o la propia voluntad, o algún tramposo que en realidad es el que está moviendo. Ahí tenés todas las alternativas. Pero lo que es sorprendente del fenómeno de la copa es que funciona por acto idiomotor, o sea, lo que yo pienso es lo que se va a manifestar. En general, muchas de estas comunicaciones, entre comillas, no provienen tanto del más allá. En realidad, ya las propias personas que formulan la pregunta a esa entidad que está allí presente saben la respuesta. Claro. Entonces, la respuesta que surge, en realidad surge un poco en combinación con las fuerzas de todos los que están aquí presentes. Después podemos discutir si son fuerzas espirituales, psicológicas. Este ha sido, por supuesto, el gran debate de otro de los muchos enemigos que ha tenido el espiritismo, la parapsicología, la psicología, que siempre han tratado de oponer una interpretación más mundana, más telepática, más, o incluso el fraude, como una explicación posible a la manifestación de lo que sí es visible. Yo lo he visto, yo lo he experimentado, o sea, en mi adolescencia pasada, de colocar una planchita y así. A ver, el tablero Ouija se vende, no vamos a dar marcas, pero se vende en las jugueterías. Yo las he visto en jugueterías en Manhattan, ¿no? Es juguete raro para llevar la sí, está junto a una Barbie, ¿no? O sea, digo, es curioso el hecho de cómo en la cultura popular el tablero Ouija se lo llama juego, también se llama witchboard, ¿no? El tablero de las brujas, ¿no? Como una forma que inicialmente, a mediados del siglo XIX, se utilizó como un oráculo para saber el futuro. Por eso muchas veces se utiliza este criterio de consultar a los espíritus para que te digan las cosas que van a venir, ¿no? Que es un poco lo residual de lo que fue el juego originalmente. Pienso del otro extremo de la seriedad, de la credibilidad, está esto que te decía la Iglesia Científica Basilio, que por lo menos de nombre no dice científico, y algo así me llegó una vez, como que se reencuentra con el espíritu de San Martín. Contanos un poco de qué se trata esto de la Escuela Científica Basilio. Bueno, eso lo relato en el libro anterior, cuando, digamos, describo a grandes y refinados rasgos lo que fue la Escuela Científica Basilio. La Escuela Científica Basilio fue fundada por un matrimonio de origen francés, que era Portal, y su padre, que se llamaba Basilio, y Blanca Bretón de Lambert. Blanca era medium y se comunicaba con su suegro. Y en 1917, que ellos pertenecen a una comunidad kardecista, que era de las primeras de Allan Kardec, de las primeras órdenes espiritistas, y finalmente cuando forman una suerte de culto en una casa actualmente existente, en la calle Rawson, en la que
comienzan a desarrollar prácticas espiritistas. Era muy común en aquella época reunirse las familias, ya desde el siglo XIX, reunirse las familias y en lugar de tocar el piano, comunicarse con un espíritu, mover mesitas y así. Bueno, ellos hacían ese tipo de prácticas. En los años 40 se incorpora a la Escuela Basilio uno de quienes fue su líder hasta el día de hoy más recordado, que fue Hilario Fernández. Era un inmigrante español que se incorpora en la década del 40, siendo muy joven, muy carismático, y en el Cine Teatro Común, aquí en Buenos Aires, forma un grupo en el que comienzan a invocar espíritus y así. Ellos dicen comunicarse literalmente con Jesús, la Virgen María, San José, etc. Hacen mucho hincapié en esta cuestión de la comunicación espiritual con base cristiana, reúnen a sus medios y el 15 de diciembre de 1950 organizan en el estadio Luna Park, nada menos, una convocatoria masiva de todas las filiales que luego tuvo la Escuela Científica Basilio en todo el país. Imagínate la escena. Esto lo recuerdan los miembros del culto y todos los medios de prensa, La Nación, La Razón y así, en disputa con la Iglesia Católica, en la que Perón tiene claramente un conflicto interno, con el cual en el año 48 levanta la proscripción de la Escuela Científica Basilio, que había sido proscrita por el jefe de policía de la época, que era un católico ortodoxo, y finalmente ellos no solamente hacen una invocación a Perón vivía, por supuesto, y Eva también. Eva no era tan fascinada por el espiritismo, pero él sí. Entonces, en un momento determinado hay que imaginar la época, por Avenida Corrientes, desfilando alrededor de 20.000 mediums entrando a el Luna Park. Un grupo de militantes de la Acción Católica Argentina, gente muy joven, de escuelas católicas de la secundaria, hace un escándalo, se infiltra dentro del Luna Park, los echan, bueno, un desastre. La cuestión es que van a ver al cardenal Copelo para que detenga, para que censure el evento. Él se niega, claro, y finalmente los espiritistas tienen, digamos, toda la visibilidad pública que es recordada incluso hasta el día de hoy. La Escuela Científica Basilio hoy ha cambiado su nombre, su formato, ahora ya no se llaman mediums, se llaman practicantes espirituales, ya no hay un director espiritual en sentido estricto, muchas de sus filiales ya han cerrado, pero la Escuela Científica Basilio goza de ser la primer asociación espiritista de exportación, porque de hecho se exportó a Uruguay, Paraguay, Brasil, incluso hay sedes en Florencia, en Italia y en España también. Pero bueno, hoy día, si a casi cualquier argentino de más de 70 años le preguntamos qué es la Escuela Científica Basilio, todos van a recordar que en su propio barrio había una filial de la escuelita y que uno podía desarrollar su mediunidad o practicar una forma de religión espiritual, por supuesto, al margen de lo que era la práctica de la Iglesia Católica. Y ya que hablamos de la historia de Tomás de Perón, dijimos antes, bueno, López Rega, apodado el Brujo, se decía que tenía prácticas espirituales. ¿Cuánto hay espiritistas? ¿Cuánto hay de cierto en todo eso? ¿Qué investigaste? Relativamente poco, pero en efecto López Rega no tiene nada que ver con el espiritismo. De hecho es un hombre católico y bastante anti-espiritista. No obstante lo cual sí creía en la idea de que se podía invocar el espíritu de tal o cual y hacer rituales y ese tipo de cosas. Él más bien era astrólogo, pero los propios astrólogos argentinos decían que era bastante mediocre en su forma. Nos dice que hay un mensaje para nuestro autor Alejandro Parra, autor de Mediums, de Ediciones Lea, esta introducción a la diversidad de la experiencia espiritual. A ver, ¿qué mensaje? Muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo. Quisiera saludar al doctor Alejandro Parra, porque gracias a él estos temas espirituales en Argentina y de su mano, con su sapiencia, su cultura, se expanden por todo el mundo. Gracias, doctor. Yo soy el medium que aparece en su libro, que recién contó la historia, y para mí es un honor. Muchas gracias. Y gracias de parte de todos los medios de Argentina. Le tenemos muchísimo respeto.
Bueno, lindo mensaje, me sorprende. Bueno, nunca nos manda mensaje nadie acá a nosotros. Bueno, Te ganaste un mensaje. Bueno, y para ir cerrando ya, porque nos apremia el tiempo, me gustaría que nos contaras la experiencia más impresionante o que viviste o que te contaron, que conocés, que decís, bueno, mirá, pasó esto, todavía no puedo entender cómo es posible, pero sí. ¿Tenés alguna? Esa para que nos he tenido la fortuna pensando. Ok, bueno, a ver, he tenido la fortuna de conocer, entrevistar en varios países a muchos mediums. Florencio Antón, por ejemplo, es uno de ellos, realiza un estilo de mediunidad de incorporación, el escardecista, de Salvador de Bahía. Él desincorporar espíritus de los grandes pintores del pasado, por ejemplo. Toulouse-Lautrec, Rembrandt, Renoir, Picasso, etcétera. Es más, yo podría decir, tengo un Picasso en mi casa, pero no lo podría vender a nadie porque supuestamente fue canalizado por Florencio. Él es enfermero de profesión, vino a Buenos Aires, lo trajimos nosotros, hicimos un evento hace ya algunos años, y lo más impresionante que vi es cómo él con sus manos y con pinceles, con óleos, con crayones, al mismo tiempo, mano derecha, izquierda, realiza pinturas y así. Y una anécdota final. Hace, bueno, ya casi unos 30 años, en los años 90, yo dictaba un curso de parapsicología y recuerdo que entre la cantidad de alumnos y estudiantes les propuse hacer una prueba con el tablero Ouija. Lo cuento rápido, en un momento determinado, dentro de esa sopa de letras que es el tablero y lo que va surgiendo, yo voy tomando nota y así, convoco a 2 estudiantes míos para que coloquen sus manos, entre ellas no se conocían, y el curso recién había comenzado, con lo cual ni siquiera había confianza entre las propias personas. En un momento determinado aparece un nombre que es Aristóbulo del Valle y un número. No voy a dar el número porque, por una razón que luego voy a explicar, un número de 4 dígitos. En un momento determinado, cuando cerramos la sesión, y al final dice T-E-A-M-O, te amo. Perfecto, hasta aquí quedó. Les pregunto a los que estaban allí, un grupo grande, casi 50 personas, nadie tenía ni idea de esto, no lograba razonar. Hacemos un corte, estábamos tomando un café, se me acerca una de las alumnas y me dice, profesor, mire, le voy a dar un dato que a lo mejor a usted le interesa. Ese nombre no es Aristóbulo del Valle, el prócer argentino, no. Ese nombre y ese número es una dirección. Mi marido hace 15 días fue asaltado, lo mataron y su cuerpo fue encontrado exactamente en esa dirección. El te amo, y ya lo asumió como que era. Esto, por supuesto, me lo contó, estábamos un alumno y yo, y esta joven que me relata ese episodio. Ella me mostró, de hecho, el reporte forense, o sea, me dio evidencia de que estaba y vos habías escuchado todo. Y eso fue quizá, después por supuesto realicé otras prácticas y así, pero eso fue, de hecho lo relato en el libro, uno de los episodios más quizás sorprendentes que me tocó ver y presenciar, ¿no? De un mensaje que llegó a través de un tablero. Ahora uno siempre está esperando señales, cosas que cuando suceden, desconfiar, ¿no? Es tipo, bueno, quiero saber si fue o no fue. Bueno, porque es nuestra naturaleza escéptica. Claro, porque primero sí me pasó, bueno, pero ahora no creo que debe haber sido en serio, tengo que ver si es real o no. Sí. Alejandro, muchísimas gracias por esta visita. Podríamos hacer 10, 20, tenés que hacer un programa de Radio Voz hablando de esto todos los días, sería hermoso. Alejandro Parra, autor de Mediums, Introducción a la diversidad de la experiencia espiritual. Lo encuentran en Ediciones Lea. ¿Querés darnos tu Instagram también para que se comuniquen con vos? Alejandro Parra, yo formo parte del Instituto de Psicología Paranormal, aquel que quiera tener un contacto a través de nuestro sitio de internet, así, bueno, por supuesto, bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias por esta visita y hasta la próxima. Un placer, muchas gracias.